buscabas. www.gdsradio.com. Está aquí. Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. Olvídate de todo menos de la música. Why am I so stupid? Used to be so smart. Can you stay up on and fuck me to the daylight? GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio en todo momento. Vivo en GDS, la radio que nos une, como todos los miércoles, minutos de las 18 horas, compartimos el Café Literario Adela, un lugar en el cual nos encontramos junto a los libros, las reseñas, autores, y hoy vamos a estar con un invitado especial, muy especial. Mientras tanto, mientras vamos sumando a la creadora y conductora del programa, Adela Sánchez Abelino, les cuento que es una jornada maravillosa, maravillosa en Mar del Plata, con una temperatura actual de 17 grados. El sol hasta recién, aquí en nuestra hermosa ciudad. Y bueno, y compartiendo con ustedes la radio que nos une, GDS, y ahí estamos junto a vos. Bueno, te contamos que hoy vamos a estar en la Estación de los Sueños, programa de estreno, que no te podés perder. Y estamos transmitiendo también a través de www.cronosmdq.com. Desde Mar del Plata ya estamos haciendo el enlace hacia Capital Federal. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a la conductora del programa. Hola Ade, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, Guille. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. No te vemos todavía, pero ahí te estamos viendo, ¿Cómo están? Uy, estamos acá con nuestro invitado de lujo de hoy. Sí, todavía no habló, porque quiero que vos lo presentes. Un invitado de lujo que estuvimos difundiendo por las redes. Todavía no te vemos, ahí casi como que te veíamos recién. Y sé que estás en los preparativos del gran día, ¿no? Mañana, 3 de diciembre, la gran reunión. Sí, 3 de diciembre va a haber una reunión del café, una de las que vamos a hacer, porque después vamos a hacer alguna en una heladería, vamos a hacer... qué bueno. Vamos a hacer varias, así que... Pero hoy estamos acá con este nene joven que tiene un currículum impresionante. Dice, ¿no sabés? Estuve leyendo, sí. El viernes le contamos, a los oyentes que acá en Capital, a partir de las 18, vamos a estar en Tucumán 1585, primero B,
para hacer una de las despedidas del año. Pero hoy tenemos un invitado de lujo acá en el Café Literario Adela por radio, que es Juan Cruz, que hace una tarea cultural importantísima. Ahora le vamos a preguntar cuál, y les vamos a contar también a los oyentes qué es, ¿no? ¿Qué hace? Es licenciado en un montón de cosas, y para no olvidarme de ninguna les voy a contar que es licenciado en Historia del Arte, nada menos que por la Universidad Nacional de La Plata. Está doctorado en Historia, así que está bueno. Acá podríamos implementar para el año que viene algunas charlas históricas, que está tan bueno eso, me encanta a mí. Claro que maestrando en Estética y Teoría de las Artes, maestrando en Estudios Literarios, o sea que también es de los nuestros acá. Lee y probablemente escribe, no sabemos, no le pregunté. Ahora le vamos a preguntar si alguna vez intentó escribir algo o si escribe. Y obviamente trabaja en distintos temas vinculados a nuestra historia cultural y al arte, ¿no? Vanessa, una seguidora del café. Vanessa, una seguidora del Café Literario Adela. Ella también creo que trabaja, nunca sé bien si en la Dirección Nacional de Museos, siempre me meto la pata probablemente, y ella justo un día que veía que entrevistábamos un montón de gente acá en la radio, que entrevistamos escritores, entrevistamos, bueno, a toda clase de gente vinculada a la cultura también, me dijo, che, deberías conocer a Juan, sí, que es un encanto, que vos vieras lo que sabe un montón. Y justo también el otro día me volví a acordar yo de Juan Cruz, porque hicimos con Vanessa justo una caminata por Boedo, que ya les contamos a los oyentes la otra vez, sí, y en el otro programa, y que en esta caminata por Boedo, con Vanessa me volví a acordar yo de las tareas importantes que hace la gente que preserva los museos, que preserva la historia, que preserva nuestro acervo cultural. Así que en el marco de todo esto, estamos hoy también entrevistando a Juan Cruz, que acá dice también actualmente se desempeña como becario doctoral en la UNSAN CONICET, en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, y estudia nada menos historiografía del arte y cultura del libro, prácticas editoriales, modos de apropiación y representaciones alrededor del libro sobre arte, nada menos que entre 1938 y 1963, ¿no? Esto de historia de la historiografía. Ahora le vamos a preguntar a Juan Cruz, le vamos a preguntar también sobre esto del libro, ¿no? ¿Qué es esto tanto de la historia del arte y de la cultura del libro? Ade, claro, ¿no? Yo quiero preguntar algo, ¿no? Porque vos seguís con el currículum y el programa se acabó, el programa. Yo quiero saber la edad de Juan Cruz, porque yo leí el currículum, pero yo no puedo concebir tanto ahí. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bienvenido, y contanos qué edad tenés, para que la gente que te va a escuchar y te va a ver después. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la elogiosa presentación. 29 años para atender tu curiosidad. Bien. Pero bueno, me celebro que tengamos este espacio para difundir lo que hacemos desde la investigación académica. A veces los espacios que tenemos para difundir nuestro trabajo son muy cerrados sobre la misma comunidad académica, y es muy interesante que haya otros espacios para que circule el trabajo que hacemos desde las universidades en el campo de la investigación. Así que celebro tener esta oportunidad. Y nosotros muy felices de tenerte acá, Juan Cruz, te damos la bienvenida con Guille, muy contentos. Desde ya quedás invitado, vos también, para cuando quieras nos avisás, difundir alguna cosa especial. Pedirnos que entrevistemos a alguien más de los que hacen estas tareas, porque esto es importantísimo, difundir la cultura, nuestra cultura, y la preservación de todo eso, que después vamos a los países de Europa o a otros países y vemos cómo protegen lo de ellos, pero nosotros
a nosotros nos falta recorrer un camino todavía en eso. No somos igual de conscientes que en otros países, creo yo. Así que acá está bueno que empecemos, al menos, a hacer esto. Así que bueno, como acá ya hemos confirmado entonces y le decimos a la audiencia que es muy joven para todo lo que ha hecho, Juan Cruz, los días de Juan Cruz tienen 48 horas, ya se ve a la legua. Debe dormir escasas horas de noche para pocas horas, porque esta apretada agenda de todas estas cosas, si no es imposible. Y bueno, que nos cuentes un poquito. Lo primero que te queríamos preguntar, Juan Cruz, es que nos cuentes un poquito de qué se trata tu labor, o si ahora estás haciendo esto que me decís, ¿no? De la historiografía del arte y cultura del libro, que nos cuentes un poco de qué va. Bueno, sí, la verdad uno tiene mucha curiosidad y los temas para investigar son muchos, pero en este momento sí me gustaría concentrarme en lo que hago en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, que pertenece a la Universidad de San Martín, a la UNSAM y al CONICET. Yo me desempeño como becario del CONICET y efectivamente, como contaba Adela, los temas de investigación que transito en este momento tienen que ver con las formas de producción y de circulación de libros sobre artes visuales en Argentina en los años 40 y 50, sobre todo, ¿no? Que son años de mucha pujanza para la industria editorial argentina, y son libros que todavía encontramos en las librerías de viejo a veces, ¿no? Que es un volumen de producción en el que hubo estos años muy importante. Entonces, tal como decías, es parte de nuestra memoria cultural y de nuestro patrimonio tangible e intangible, toda la memoria del libro en Argentina, ¿no? Un país con una larga tradición editorial, así que un poco en el cruce de esas historias del libro y de la producción de discursos sobre artes visuales es donde investigo. Claro, qué interesante, ¿no? Y en los 40 y 50, ¿qué pasaba, Juan Cruz, con el libro? Ya sé, ahí decís vos, hubo un gran... Pero, por ejemplo, ¿qué libros salieron en esa época? ¿Cuáles son los libros de la época? Claro, bueno, lo que hay que tener presente como contexto es que son años que a raíz de las consecuencias de lo que fue la Guerra Civil Española a partir del 36 y después de la Segunda Guerra Mundial, España perdió su lugar de predominio como editora de libros en castellano para todo el espacio iberoamericano, es decir, para todo, no solo para España, sino también para América, y Buenos Aires estratégicamente, junto con México, se apropian de ese lugar de productores de libros, ¿no? Y digamos, la industria de libros en castellano pasa a ser muy importante en Buenos Aires y en México. Entonces, en ese marco se instalan muchas editoriales en Buenos Aires, vinculadas en muchos casos con inmigrantes de la península ibérica, de distintas colectividades. Y esas son las grandes editoriales que recordamos, como Losada, MC, que están muy atravesadas por toda la inmigración de esos años al calor de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Claro, justo, tenés razón vos, ¿no? Porque justo coinciden esas dos fechas, y claro, y creo que gran parte de eso, de esa explosión editorial, uy Dios, acá está el perrerío, esperá que saco el micrófono, Guille, y pregunta vos. Sí. Juan Cruz, esto que nos contabas, de la relación de lo que pasaba en Europa a lo que pasaba en Argentina. En esos momentos, a ver, ubicanos un... ¿Podemos pagar después a la chica del salón? A ver, no está apagado el micrófono. ¿A Datilo? A ver. No está, bueno, aquí lo escuchamos. Juan Cruz, ahí me escuchás. Lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en la República Argentina, ¿nos puedes ubicar qué gobierno había aquí en Argentina en ese periodo? No se calman, pero la gente está acostumbrada ya, los oyentes. No, Guille, te decía que si no le preguntaras vos algo en el interín mientras se calmaban los billetes, pero no, claro, todo eso coincide, lo que dice, coincide con lo que nos cuenta Juan Cruz, coincide con un poco eso. Está, sí, ahora me acuerdo que estaba diciendo yo,
Y yo lo que estaba diciendo es que parte de ese lugar lo conservan México y Argentina hoy. Sí, y que Chile, son centros capaz, ¿no? culturales. Sí. Y Chile, pero vos fíjate que los chilenos y muchos latinoamericanos vienen a Argentina o van a México. Sí, es cierto. A buscar libros, a todo. Sí, Chile también lo conserva. Uruguay también, ¿no? Tienen grandes escritores. Uruguay, claro, también. Pero no sé si están igual de desarrollados. Y Adela, Juan, esto que yo justo estaba silenciado, acá veía que hablaba. ¿Qué gobierno había en la República Argentina? Recordanos, para situarnos aquí en la Argentina. Claro, bueno, un gobierno que le dio muchísimo impulso fueron las primeras 2 presidencias de Perón, ¿no? A partir del 46 hasta el derrocamiento en el 55, son años en los que se hacen muchas medidas para la ampliación del consumo interno, ¿no? O sea, los libros que se hacían en Argentina tenían un destino de exportación muy importante, no solo estaban dedicados al mercado interno, pero también, digamos, los cambios en las condiciones de vida produjeron nuevos consumidores en Argentina, ¿no? Que antes estaban impedidos de comprar libros o de comprar objetos simbólicos, también empezaron a consumir libros. Entonces, sí, digamos, las políticas del peronismo ayudaron mucho a construir un público lector en Argentina. Y un poco fueron esos los compradores y los consumidores de esos libros que hacían las grandes editoriales de Buenos Aires en los 40. Y Juan, ¿las editoriales ya estaban establecidas o ante la necesidad que contabas de lo que sucedía en Europa, se crearon aquí en la República Argentina y en la región? Claro, se instalan sobre el final de los 30 esas grandes editoriales y después van a ser replicadas viendo el éxito con el que se insertan en el mercado, van a ser replicadas por experiencias menores, ¿no? De editoriales de menor calado que, digamos, se suman a lo que empezaba a ser un negocio muy rentable, el de producir libros, ¿no? Digamos, el negocio de la cultura. Algo muy interesante de pensar cómo se genera una verdadera industria, ¿no? Una verdadera industria del libro y sobre todo, bueno, lo que a mí más me interesa dentro de esa gran industria del libro que ha sido muy estudiada, ¿no? Tanto la gente que estudia la literatura como los historiadores se han preguntado mucho por estos años de explosión del boom editorial, de lo que se dio a llamar el boom editorial argentino, la edad de oro de la edición argentina. En ese marco, los libros sobre arte fueron un nicho de mercado realmente, muy, muy importante, ¿no? Porque la gente, como se estaban formando nuevos públicos y había, digamos, todos sectores sociales que estaban naciendo al consumo simbólico y a la vida cultural, que antes estaban privados de todo ese tipo de consumos, el libro sobre arte ofrecía como una especie de cultura general que era como muy valorado, ¿no? Entonces, es muy interesante ver lo que pasa, por ejemplo, con las publicidades que promocionan los libros en las revistas y en los diarios de la época, donde un poco, bueno, ahí uno accede al imaginario de la época de por qué era importante tener libros en la casa, ¿no? Y por qué era importante tener un libro sobre arte. Entonces ahí uno ve cómo se construye una idea de consumidor y una idea de por qué es importante tener libros en la casa, ¿no? Entonces ahí empiezan también a instalarse ciertos discursos que llegan hasta nuestros días. Eso es lindo de verlo. A ver, Ade, ahí se está. Yo también tenía esto, yo me lo imaginaba. ¿Vos trabajás en un equipo o sos de manera solitaria? No creo, no sé. Contanos, Juan, toda esta investigación de campo y de historia. Claro, bueno, sí, los que hacemos investigación académica trabajamos en equipos de investigación, en varios equipos de manera colaborativa y cada uno tiene sus distintos intereses particulares en el marco de esos grandes programas de investigación, ¿no? En mi caso, tengo una beca otorgada por CONICET por un proyecto que desarrollo a título individual. Siempre es importante destacar el lugar de CONICET en la investigación en Argentina. Y después hay equipos que también tienen distintos financiamientos que trabajan, digamos, de manera colectiva, ¿no? En este caso, equipos radicados en mi lugar de trabajo actual, que es el Centro de Investigaciones en Arte Patrimonio. La investigación sí. tiene la investigación tiene una faceta muy, muy individual,
hay una larga parte del trabajo que se hace de manera solitaria en las bibliotecas y en los archivos, pero todo lo que es el intercambio entre las personas que estamos en esto mismo es muy importante también, digamos, es fundamental. Juan, una pregunta más y ya ahí volvemos con Ade, que ya está. Este boom que contás entre los 40 y los 50, me imagino que se dio en particular en Capital Federal, pero también repercutió en otras provincias de la Argentina. Mientras no griten, está todo bien. Sí, es interesante la pregunta. Fue un fenómeno mayormente porteño, tuvo repercusiones, sí, en Rosario en menor medida, pero realmente ahí la cuestión unitaria de la Argentina, centralista, se ve muy claramente en lo que pasó en esos años, porque fue un fenómeno mayormente ubicado en Capital, la capital federal, Buenos Aires. Entonces. Bien. Ade. Justo el otro día, les iba a contar, fui en este recorrida con Vanessa, pasamos por un editorial que me acabo de fijar mientras los escuchaba hablar a Juan Cruz, a ver, la época es un poquito anterior, que se llama la editorial Claridad, que es de 1922 en Boedo, justo pasamos por ahí. Y también este hombre era un hombre que viene huyendo, o sea, viene en las épocas de la entreguerra, un español que viene e instala, nos contaron ahí en esa, que instala un editorial y que le va bien. O sea, es un poquito anterior al periodo que nos narra Juan, pero por ahí, ¿no? Y claro, también tenemos, ¿no? Fijémonos, cuando nombró las dos presidencias de Perón, me acordé también que en las dos presidencias de Perón se dieron el auge de un montón de cosas para acercar la cultura. Y ¿no? Se dio el auge de Mar del Plata, justo, Guille, que no, que para los viajes, para el arte. Entonces, mientras lo escuchaba Juan, me acordaba de todo esto, que se le dio gran impulso a todas esas cosas. Y es muy interesante. Claro, y las librerías en las casas, ¿por qué tener libros en las casas? Eso es bárbaro. Sí, en contrapartida también la difusión de las bibliotecas populares, ¿no? Que también es algo que se difunde también en si bien, bueno, tiene que ver con medidas de Sarmiento, de finales del siglo XIX, tiene un impulso muy fuerte. Claro. Con Claridad, bueno, es una... A ver, ahí te perdimos un poquito, Juan, a ver. A ver si... Te perdimos la última partecita ahí que se tildó. No, comentaba que junto con estos años de Claridad, que fue una editorial que se caracterizó por hacer libros muy baratos en esa época, libros popularísimos, está también la construcción de bibliotecas populares donde se forman nuevos lectores, ¿no? Personas que antes no tenían llegada a la lectura, acceden a la lectura a través de esta institución tan central, que está tan en el corazón de la cultura argentina, que son las bibliotecas populares. Que también es otra institución para revisar y para pensar la importancia que tiene la tradición argentina. Es muy interesante, y además también, ¿no? Ahora los auges de internet y todo esto, que por ahí antes solía haber una enciclopedia en la casa, aún por ejemplo yo que nací en el 70, o sea que soy posterior a eso que nombrás vos, Juan Cruz, en esas casas, antes vos tenías la enciclopedia, el diccionario enciclopédico, en general una enciclopedia de historia, ¿no? Porque los chicos iban al colegio y si había algo que no estaba en el manual, claro, se iba a buscar o a la biblioteca del maestro, después, bueno, ahora de mucho más acá en la Biblioteca Nacional, sobre todo después de los avatares, pero eso es así. Y yo creo que en algún punto ahora también hay como un volver un poco también a las bibliotecas, porque creo que es un ámbito también que es importante, la biblioteca pública. Es como un ámbito más silencioso de estudio, para ir a estudiar ahí es un ambiente que llama, que está buenísimo, que se desarrolle y se siga desarrollando. Sí, totalmente. Las bibliotecas son centrales, son lugares
difusión, de agitación cultural en múltiples sentidos, ¿no? Lugares donde no solo se conserva, se transmite y se hacen accesibles los libros, sino también lugares donde se expone, lugares donde a veces se conservan archivos también, que a veces funcionan como museos también, entonces tienen como una gran complejidad las bibliotecas, sobre todo en Argentina. Y me quedo con este punto que marcás, Adela, sobre la importancia de las enciclopedias, que realmente es algo muy atractivo de estudiar. Yo investigo mucho con las publicidades de los libros, como les contaba, en los diarios y en las revistas. Por ejemplo, si uno puede pensar en El Tesoro de la Juventud, que fue una colección emblemática de libros, ¿no? Que se vendía junto con un mueblecito, una estantería diseñada para guardar los libros, y en las publicidades no se ve ese mueble también, ¿no? ¿Cuáles son los muebles donde se guardan los libros? Y que a veces forman parte de la manera en la que se comercializaban esos libros. Una larga tradición de editoriales abocadas a las enciclopedias en Argentina, ¿no? No solo Jackson, sino Codex, Lectum muchos años después. El mercado de las enciclopedias es muy, muy interesante de estudiar. Cómo se hacen esas obras, ¿no? Que a veces son publicadas en un país, traducidas en otro, vueltas a editar muchos años después, con agregados. Es un tema que a las personas que hacemos historia del libro nos fascina especialmente, las enciclopedias. Sí, en mi casa, Juan Cruz estaba, mira, ahora no esa, pero estaba la británica, que alguien la traducía, ¿ves? Lo que decís vos. Acá me hace señas Pablo que también en la casa de él estaba la británica. Recibimos al vendedor en casa. Recibías al vendedor en tu casa. Te daba de pagar en cuotas. Y te daba de pagar en cuotas, claro. ¿Cómo hacer? Nosotros, mi mamá me la compró, y aparte la colección Lo Sé Todo, que eran 12 después tomos. Estaba la colección Lo Sé Todo, dice Pablo. 12 tomos. 12 tomos. Y también compré otra que la tengo en el sótano. A través del ancho mundo. A través del ancho mundo, sí. Todo en cuota. Sí, esa yo también la vi alguna vez en una casa, y después acá sigue estando. Yo sigo conservando un diccionario enciclopédico, Pasacalpe, de español, me parece que es, y después tengo también una enciclopedia, que no sé de quién es, la verdad, me tendría que ir a fijar, que se llama como histórica, es toda de historia, por etapas, ¿no? Qué sé yo, los griegos, los romanos, no sé, como historia universal. Y yo, Ade, Juan, Pablo, yo pensaba, ¿y esto se perdió ahora? No sé, me da la sensación. ¿Se perdió o no? Sí, señor, y aparte otra cosa, Guille, y al chico, un gusto. Juan Cruz. Yo, que tengo mucho más edad que ustedes, inclusive en los kioscos de diarios, compraba por fascículo y después se encuadernaba. Sí. 3 años, fascículo, íbamos armando los tomos. Las Maravillas de Italia es uno que coleccioné, que mi viejo era italiano y para mí era fascinante, y también lo tuve en fascículo. Muchas cosas de bricolaje, por ejemplo, que uno... todo fascículo, y vos vas a dar un kiosco y eso no existe más. Ya casi no están los kioscos, Pablo, te digo, acá Juan, acá en Mar del Plata, ya deben quedar, acá quedan pocos kioscos, el vendedor ¿no? de libros que iba a la casa y darte las cuotas tampoco existe más. El encuadernador, había un, ya el tema que dio, a mí me costó encuadernar hace 10 años atrás, Juan, y sabés que era un hombre que tenía en ese momento, ahora no sé si estará, pero si está ahora tiene como 100 años, pues tenía 90, me acuerdo, y me costó encontrar a alguien que encuaderne, ¿no? No estoy hablando de que encuaderne todos estos fascículos, y no sé qué pensás vos, Juan, de esta sensación que tiene Pablo, Adela y en mi caso. Sí, son, prácticas interesantísimas de estudiar, ¿no? Y me gusta cómo permanecen en la memoria estas cosas, ¿no? El vínculo afectivo con los libros y con la lectura, que tiene mucho que ver con esa materialidad perdida también, ¿no? Que lentamente se fue disolviendo con Internet. Pero efectivamente la venta ahí nos está mostrando el diccionario de Espasa. Sí, Espasa Calpe. Mirá, sí, yo tengo uno por acá. Venían el tomo todos de A, B, bla, bla, y después, último, un apéndice cada tantos años que te lo iba actualizando a lo que decía
Claro. Increíble, sí. Es de 1980. Claro, mira, cuando nací yo, mira, sí. Madrid 1980. Mira, dice, versión de la mayoría de las voces en francés, inglés, italiano y alemán y sus etimologías. Increíble, miren, impresa acá en el Instituto Geográfico Militar. Exacto. Todavía estaba la dictadura, era el 80, sí, todavía estaba. Claro. El Instituto Geográfico Militar en Capital está en la calle Cabildo y Jorge Newbery. ¿Sigue estando ese? Cabildo. Al lado de la iglesia castrense sigue estando. Mira. Y a cuento de eso que vos decís, encuadernador, yo tengo librería y tengo un encuadernador que es un muchacho de 50 y pico de años que heredó el oficio del padre. Por eso. Y hace unos encuadernados en cuero con dorado a la hoja. No existe más. Hay oficios que realmente no hay más en Buenos Aires. No. Pero bueno. Y después tengo esta otra, Historia del Mundo. O sea, miren el encuadernado igual también, ¿no? A ver, mostralo un poquito más, a ver. Yo lo veo, pero lo veo. Historia del ahí está. Mirá el encuadernado, Guille, qué belleza, mirá. Sí, laminado así como... Sí. 12 tomos, Historia del Mundo, Salvate Editores, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México, Mirá. Caracas, Bogotá, Quito, Santiago, Río de Janeiro. Exacto. También. Y arranca, obviamente, es del mundo, ¿ves? No es latinoamericana ni argentina. Es como la historia mundial. Uh-huh. Y este también, el de Espasacalpe, también es una belleza el lomo. Y son todos como forrados, no es cuero, es como una especie de cuerina, pero que la verdad que son divinos. Y acá buscas por ABC, o sea, por alfabético, en el básico pasa, y en el otro no, por tema. Distintos criterios, sí. Claro, distintos criterios, porque acá, por ejemplo, ven, miren, en el 3, orígenes de Roma o Cartago, la guerra grande de los griegos. Este es todo de Roma, hasta Julio César. Después corta, pum, seguro, en el 4 habrá otra cosa. Exacto. En el otro, en los anteriores estará Grecia. Me quedó algo para vos, Juan Cruz. ¿Qué implicancia hay, no, en la importancia del estudio de esta década en la actualidad? Bueno, es interesante lo que decís porque se está recuperando todos estos oficios del libro que hablamos, ¿no? Que quizás en un nivel de la producción industrial de libros se han perdido, se están recuperando ciertos oficios artesanales del libro en otras formas de hacer libros vinculados a la edición independiente o a la edición artesanal, ¿no? Donde están reapareciendo. Entonces ahí hay algo en donde referenciarse y en donde ver una especie de espejo, ¿no? De esa cultura del libro de los años 40 tiene mucho para decirnos de estas nuevas culturas del libro, de las ferias de libros independientes, de estas nuevas formas de circulación de los libros y de intercambio también. Y también creo que hay algo que tiene que ver con un acercamiento, como decía, nostálgico, muy atravesado melancólico, quizás muy atravesado por el afecto, en cualquier caso, a esos libros que todavía encontramos en las librerías de usados, que todavía aparecen, que todavía forman parte de nuestra cultura material, ¿no? Y bueno, es bueno saber que ha habido estos fenómenos. Tenés razón, mirá, yo escribo y hasta ahora nunca llegué a alguna editorial ni grande ni pequeña, ¿no? Estoy empezando igual, porque no escribo hace tanto, escribiré hace de 10 años acá. Y a Guille le pasa lo mismo, Juan Cruz. Y está todo esto de las ediciones, de la autoedición, de las ediciones independientes, que permiten tanto que te autoedites como que te edite una editorial independiente, que permiten que un montón de gente, que obviamente, no digo por decir cualquiera, Alfaguara o el Grupo Planeta no te van a atender el teléfono. Qué sé yo, Adela Sánchez Avelino no se lo atienden, salvo que ganara un premio Planeta, que uno no,
que se haga ver de alguna manera. De hecho, los premios literarios, ¿a qué van vinculados? A la edición también de la novela, parte del premio, que es algo de plata y la edición, o a veces directamente la edición, no solo la plata, o no la plata, pero la edición, porque eso es el gran. Pero ahora, justo hablando de qué pasa hoy, está esto interesante, de la manera esta de llegar, que circula entre comillas como un mercado paralelo, y hay hasta librerías paralelas, la COP, Eterna Cadencia, en Mar del Plata el Gran Pez, hay un montón que van teniendo esos libros, ¿no? Libros de, como digamos, menos comerciales, para decirlo de alguna manera. Sí, y otras maneras de hacer libros en el nivel de la materialidad también, ¿no? Digamos, por ahí son tiradas más chicas, pero también tienen otro nivel de sofisticación y de singularidad en cada una de las decisiones tomadas en cuanto a la impresión, al encuadernado y demás, muy únicas pensadas por los títulos, que también tienen que ver con, sobre todo en las pequeñas editoriales artesanales, en la forma en la que se relacionan editores y autores, que por lo general son vínculos muy atravesados por lo afectivo también, ¿no? Entonces, se conocen. Sí. Claro, a eso vamos. Y Juan Cruz, Sí, dale, Guille. No, tenía una inquietud que me surgió así, explosiva, de qué pasaba con ese escritor independiente, ¿no? Entre los 40 y los 50. Me imagino que existía, pero tenía lugar porque vos, Juan Cruz, nos hablabas de libros de arte, ¿no? Grandes producciones, pero ¿qué pasaba con ese escritor independiente? Bueno, sí, hay que ver cómo lo llamamos. No sé bien a qué hacer referencia puntualmente, pero voy a tratar de acercarme. Hubo muchas ediciones de autor en Argentina en los años 30, antes de que venga, digamos, este estallido de editoriales, hubo muchas ediciones de autor, ¿no? Después hubo editoriales que tuvieron como una especie de práctica sistemática de reeditar lo que había sido publicado con edición de autor, ¿no? Por ejemplo, el Ateneo. El Ateneo en los 40, una parte importante de lo que publica es una reedición de textos que previamente habían sido publicados y costeados por los propios autores. Hay que ver cómo circula, ¿no? En cualquier caso, pensar también otros lugares de publicación del escrito, más allá del libro, como las revistas, ¿no? O sea, claro, es imposible pensar el mundo de circulación de los textos en los 40 si no pensamos también en la gran explosión de revistas en esos casos, con muchas intersecciones con el mundo de los libros, no solo porque las editoriales frecuentemente tenían sus revistas, era algo muy, muy propio de los 40, sino también porque los autores con mucha frecuencia escribían primero en diarios y en revistas, en suplementos culturales en muchos casos, y después compilaban, ¿no? Hacían una reunión de eso en los libros. Tal es así que hubo editores que tiempo después tuvieron que hacer un esfuerzo muy denodado para conseguir que sus autores no publiquen previamente en diarios y revistas lo que iban a publicar, ¿no? Que se publique originalmente el libro. Entonces, bueno, sí, hay que ver cómo se publicaba. Había ediciones más pequeñas tiradas, ¿no? Por ejemplo, Colombo. Colombo fue una gran imprenta en San Antonio de Areco. Ahí tenemos casos de impresión, edición fuera de la ciudad de Buenos Aires, una gran imprenta sobre todo vinculada con la poesía. Y ahí tenemos pequeñas tiradas que están vinculadas con la gran calidad gráfica que tenían esas ediciones de lujo, pero a donde podía acceder quizá un escritor novel sin mucha trayectoria en el mercado editorial. Entonces sí, había distintas inserciones para los escritores, ¿no? Y algo que a mí me interesa pensar mucho, en el otro extremo de lo que planteas vos del escritor independiente, cómo estas editoriales produjeron nuevos escritores también, ¿no? Porque tenían que atender a una demanda por abastecer de textos a las editoriales, que de repente se formaron escritores que antes tenían otras ocupaciones, pero por ejemplo para editoriales que publicaban grandes colecciones de libros de manera sistemática,
grandes bibliotecas, bueno, había que conseguir gente que escriba sobre todos esos temas, ¿no? Entonces, realmente fue una industria que produjo no solo trabajadores, ni qué hablar, en todo lo que son los oficios del libro, en los oficios de la imprenta, en los oficios de las artes gráficas, sino que también produjo nuevos escritores, donde no los había. Qué interesante. Nada, la verdad que no voy a decir más que interesante porque lo vivo diciendo, parezco un disco rayado, pero me interesa todo realmente. No, es fascinante, porque es la historia también, ¿no? Como en paralelo, la historia del libro, pensarlo, como dice Juan Cruz, pensar, claro, quiénes escriben esos libros, quiénes hacen esas enciclopedias, escriben esos libros, no solo ficción. quién escribe poesía, quién escribe, no sé, el propio, no sé, un diccionario, quién escribe un libro de difusión de ingeniería, a ver, por decir, libro de arquitectura, de pintura, tenés que convocar a mucha gente para que haya libros para todo eso. En eso me parece muy interesante. ¿Vos qué decís, Guille? No, me parece que eso fue, porque yo la verdad que no tenía en cuenta justamente esta década y con este estudio minucioso, ¿no? que has hecho vos, Juan Cruz, y todo el equipo, pero me parece que, como lo dijiste en un momento de la entrevista, es como una semilla, ¿no? Que tenemos eso también de la nostalgia, es algo que ha quedado y que es algo muy, muy nuestro. Yo te cuento que finalizó la Feria del Libro esta semana, y lo que más rescato de la Feria del Libro de Mar del Plata, esto lo veníamos hablando con Adela y con Pablo, de que acá lo que le falta es que sea una feria justamente de editoriales, ya sea pequeñas, medianas, más grandes, y es una feria de libreros. Eso es lo que no destaco, eso lo sacaría, ¿no? Yo diría que debería ser algo mixto, pero lo que sí vi y muy positivo es el encuentro de diversos escritores, ¿no? De esta accesibilidad que hay con editoriales que son muy buenas en Mar del Plata, otras que no lo son tanto, pero bueno, cumplen una función ahí, ¿no? Que a veces son entre imprentas, ¿viste? Porque hay algunas que son entre imprentas y editoriales, y bueno, yo que soy muy crítico también con la calidad, faltaría un poco en el proceso de estos libros de entre el 40, 50 y posterior, que tenían un trabajo, ¿no? El coser un libro, por ejemplo, ¿viste? Ese libro que vos contabas, Pablo, más artesanal, que hoy en día y no se da tan así, no es tan así, a veces se pega y después, pero sí rescato como positivo la llegada que tiene el escritor para poder publicar, ¿no? Capaz que publica 50, 100, 200, 300 o 500, pero me parece que eso también tiene la cuna, ¿no? Un poquito en esta década que nos estás contando. Sí. Claro, y que se cuida. Mira, hay un editorial, Omayu, que a mí me encanta. Ya alguna vez vamos a ver si entrevistamos a alguno de los chicos de ese editorial, que justo la tengo en mente porque le publicó un amigo mío, a Marcelo Rubio, que hacen también numerados. Hay un libro de Marcelo Rubio, un amigo mío, 100 ejemplares. Entonces, no sé, son esos 100 y esos 100. Y están cosidos, y están, y por ejemplo, están esos en la imprenta antigua, la imprenta esa que iban hoja por hoja. Y te das cuenta porque en la página por ahí hay una tipografía, otra, usan diferentes estilos de papel. Después hay fotos pegadas, o sea, uno a uno, o sea, te das cuenta que los 100 ejemplares hubo alguien que por ahí, ahí los mismos del editorial fueron uno por uno, pegándole la foto, pegadas con cinta scotch, a propósito, ¿no? Para que se note bien que es una cosa, o con recortes, una ventanita y abajo está la foto del escritor, o sea, todas cosas artesanales y que son tan lindas, que son como ediciones más cuidadas. Por ahí versus, y ahí ahora yo me sumo a la crítica tuya, por ejemplo, Guille, que a mí, por ejemplo, no me gusta Anagrama, escuchan los antes de Anagrama, igual no me van a escuchar y no sé si les importará o no, pero por ejemplo a mí los libros de Anagrama yo los compro solo si no hay otro editor.
si no hay otra manera de conseguir otro libro. ¿Por qué? Ahí te das cuenta, la letra muy chiquita, no hay casi espacio, no podés respirar. Es como si te encerraras en el libro. Y mirá que yo los libros los amo, con lo cual yo no me siento encerrada. Pero es increíble, ¿no? Y lo de pegar también, Guille, porque son esos libros que vos abrís así, vieron que abren así, y ¡chum! Te parte como el lomo y te quedás con las hojas en la mano. Están pegados. Que después las perdés, pero ni siquiera bien pegados, porque si vos lo querés, vamos a decirte, no es que se rompe porque vos decís, qué bruta, lo haces así todo. No, vos lo abrís. Cuando vas por la mitad. Son pegados se abren siempre. Esto que estás mostrando vos, estas ediciones son todos cosidos. Sí. Cosidos. ¿Entendés? Esto no tiene posibilidad de despegarse. Libros bien pegados o mal pegados a la larga se abren. Pablo, le quiero preguntar, te quiero preguntar, Juan, si para este estudio, nos imaginamos, ¿tuviste que leer mucho de esa época? ¿Cómo hiciste para conseguirlo, si es así, los libros? Está silenciado, para que ahí, por eso No, se trabaja con distintos tipos de fuentes, ¿no? De distintos tipos de documentos para estudiar esto. Por un lado tenemos los libros en sí mismos, con un montón de información que nos dan los datos del colofón, la página de legales, de ahí uno entiende ya un montón de información de cómo fueron hechos. Los prólogos, por lo general, también hay mucha información sobre cómo llegó el autor a la editorial o cómo surgió ese libro. Y después, bueno, están las publicidades en los diarios, las reseñas, que también nos dan información sobre cómo circulaban, cuándo salieron efectivamente de imprenta, si hay alguna diferencia con la fecha en la que está registrada en el colofón. Tenemos correspondencia, mucho estudio de correspondencia de editores y autores, que por lo general se conservan en los archivos de los escritores, porque los archivos de las editoriales no tienden a no ser conservados. Entonces trabajamos con archivos de escritores para ver sus intercambios no solo con editores, sino también a veces con traductores, con directores de colecciones editoriales, y cómo van negociando ahí decisiones relativas a la producción de sus libros. Así que son diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, yo una fuente con la que trabajo mucho es el Boletín Oficial, que paso largas horas revisándolo, el Boletín Oficial de la República Argentina, porque ahí tenemos muchísima información sobre la tirada de los libros, que no siempre está registrada, es decir, cuántos ejemplares se hicieron de ese libro, cuándo se registró en la Dirección del Derecho de Autor el título. También consultamos habitualmente a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, donde están los asientos registrados del registro legal de las obras. Así que es como un collage de distintos documentos el que tenemos que armar para reconstruir el mapa del libro desde que es escrito o desde que es encargado hasta que va pasando por sus distintas etapas de elaboración, de confección intelectual y material, y después de circulación en librerías y bibliotecas, ¿no? También tenemos bibliografías en muchos casos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se publicó una muy importante a partir del 59 más o menos, que fue la Bibliografía Argentina de Artes y Letras, publicadas por el Fondo Nacional de las Artes, en donde se registraban periódicamente todos los libros que aparecían, ¿no? Entonces esa es otro documento muy valioso para tener un mapa de la producción. ¿Sabés, Juan Cruz, que si llegás a venir a Mar del Plata, ahora estoy recordando, debo tener por acá en algún lado de la biblioteca, un libro que se editó aquí en Mar del Plata, que habla de la historia, ¿no?, de la literatura marplatense, y que seguramente abarca esa época? Es toda una recopilación, ¿no?, de textos, de autores de esa época. Así que si llegás a estar acá por Mar del Plata, si llegás a pasar, nos encontramos y yo lo dono para esta causa, pues me parece muy, muy importante en la investigación, porque es un libro que tuvo muy poca tirada y que el autor, antes de fallecer, en una reunión literaria, me lo regaló, lo he leído en su momento, pero me parece que tendría un valor muy importante para este estudio, ¿no?, que están haciendo. Claro, qué bueno. Sí. Eso es buenísimo. Yo, que soy bastante ropavejera, después voy a revisar, porque yo vivo acá en Buenos Aires, en La Recoleta,
digamos, que presuntamente, ay, re concheta, todo el mundo que dice que... Sí, es así, sí. Yo soy una habitante de la Recoleta, pero eso sí, enloquecida por los libros. Entonces lo que sí tiene de bueno, ahí sí, es que hay mucha gente mayor que va desgraciadamente desapareciendo, muriéndose qué, y los herederos dejan los libros en la calle. Y yo me dedico a andar revisando y levanto, por eso de ropa vejera es lo mío, levanto los libros. Y el otro día también justo, que ahora no sé de qué año es ese editorial, pero levanté unos inclusive de la editorial Sur, de la de Victoria Ocampo. Y así, ¿no? Y libros que ni a veces, y son autores que muchas veces me los traigo acá a casa y busco a ver quiénes eran. Algunos me suenan de mi abuela o de mi mamá. Mi abuela era nacida en el 11, mi mamá en el 38, ¿no? Uno ve, qué sé yo, ahora hay como una vuelta, ¿no? A Stefan Zweig, a los libros de aquella época, sí, a los que leían. Yo me acuerdo en mi casa de haber visto Diario de una desconocida, o Nunca sé cómo es, o Carta a una desconocida, que lo leí. Estaba Stefan Zweig, estaba, qué sé yo, por ahí, André Malraux o Malraux, leía no mucho autor francés, la cultura acá en Argentina que era o anglófila o francófila, claro. O sea que venían de Francia o de Inglaterra, claro, los libros. Venía de España, pero no tanto, no sé si había. En esa época no. Porque por ejemplo yo el otro día compré una de Emilia Pardo Bazán, una española, y ese libro que es más antiguo, está pobrecito que se quiere morir, pero yo lo quería leer, Los pasos de Ulloa. Bueno, ese había venido, ¿sí? En alguna editorial de estas españolas, que ahora la verdad que no me acuerdo. Pero es impresionante. Y ahí ves también, justo, ¿no? Y después estaba esto del ex libris, eso que tenían, que ahora volvió. Ahora hay editoriales independientes, como la de un amigo mío, Christian Kupchik, que ya lo vamos a entrevistar algún día, Leteo, y Kupchik le pone un ex libris. ¿Qué sería eso? ¿No? A ver, ¿qué sería? Es como una especie, yo no sé bien, soy media, lo voy a explicar a mi manera, a es lo como criollo. Un sello, sí, con un dibujo, bien, que lo hace especial. Bien. Y muchas veces hacen como dice precisamente claro. Juan Cruz. Este libro se imprimió en no sé cuántas tiradas, buscan también, por ejemplo, el día, entonces no sé, te digo cualquier cosa, 1 de diciembre, y buscan un 1 de diciembre. Esto se imprimió en 1 de diciembre del 2021, haciendo 100 años de la llegada al puerto de no sé quién, o de la publicación del libro no sé cuánto. Este no da en los años, a ver si se ve ahí en la cámara, a ver si está más atrás ahí. Aires murcianos, de Murcia, claro, de España. Esto es de España. Es un libro casi incunable, ¿no? Todavía le quedan unos años. Y no, estaba viendo, me hiciste acordar, pues me parece que no. Mirá, es de cuero, acá tiene como el señalador, claro. Sería. ¿Ves? Este libro también lo encontré en la calle, estaba tirado un día así. Y tiene fotos como fotos que están pegadas, ¿no? De lo que veníamos hablando. Ahí Juan Cruz, claro. Que está. Mirá lo que era esto, ¿no? Sí, y además las fotos. Mirá, justo de lo que decía también Juan Cruz, yo sé, porque he visto, ¿no? Me han dicho autores, ponele Guillermo Martínez y otros, sí. Que es muy difícil, que a veces quieren incluir dibujos, sí, o fotos en sus libros y no quieren las editoriales ahora porque la impresión en color de la foto, como no sea nada más que el arte de tapa, a la mayoría de las editoriales les sale más caro, entonces no quieren, sí, a las grandes de hoy. Te digo, y estaban numerados también, ¿no? Estaba viendo, no, este no es el que tiene el sello. Ahí está la numeración. Qué bien. Pero están numerados. Pero mira lo que es este libro. Yo el otro día leí, bueno, no quiero volver a lo mismo, pero leí un libro que recién había sido publicado en la Feria del Libro y lo abrí y era lo que decían que cuando vos lo abrís, bueno, se nota que está todo cosido y tiene 100 años este libro prácticamente y está impecable. La verdad que es impecable. Claro,
le ponen amarillas las hojas, pero nada más. 100 años, ¿no? Quería, Juan, ¿todo este material está plasmado en las redes, en algún blog, en alguna página, o puede estar cuando termine el estudio? ¿Está pensado eso para que la gente que nos escucha pueda llegar a ver parte de todo este estudio que están haciendo? Sí, en mi caso, mi lista de publicaciones está en mi perfil de CONICET. O sea, CONICET nos genera un perfil público donde cualquier persona puede acceder a toda la información sobre las investigaciones que realizamos. Y bueno, también solemos tener perfiles en redes sociales académicas como Academia Edu, donde están colgados varios de mis artículos, así que ese material está disponible y es público. Bien. Después pasanos las direcciones, ¿de dónde está eso? Bueno. Para los oyentes, para los que asisten al café mío, literario. Acá yo ya también te voy a invitar. Ya lo encontré. Ya lo encontré a Juan Cruz acá. Ya lo encontré ahí, rápido acceso, así que ahí compartimos. Bárbaro. Compartimos. Claro, porque está muy bueno ver esto, es verdad, Guillermo, es excelente tu pregunta. Ver uno dónde accede, dónde lo puede leer, porque es información que es preciosa para los amantes de los libros. Acá tengo uno, mira, por ejemplo, tengo uno que es el pintor erudito, Larco y los libros sobre pintura. Ese es uno de ellos. Sí. Están ahí en PDF. Bueno, y ahí está toda muy bueno, Juan Cruz. ¿Y cuánto tiempo, capaz que lo dijiste, pero yo me perdí? ¿Cuánto tiempo hace 2 años, 3, 4, 5 que estás con esta investigación? Con esta beca, ¿no? Mi beca del CONICET es hace 2 años, pero estoy investigando sobre historia del libro con otras becas desde hace 6 años ya. Bien. Así que, sí. Muy bueno. Estamos un largo recorrido. Bien, claro que tema. Sí. Pero sí, bueno, les agradezco todo lo que han mencionado porque de una forma u otra trajeron a colación todas las dimensiones del mundo del libro, ¿no? Todos los ex libris, lo que nosotros llamamos marcas de apropiación, las huellas dejadas por los lectores en sus libros, las formas de circulación, así que hemos construido así coralmente una linda imagen, creo, de la vida social del libro. Que es un elemento importantísimo, ¿no? Y que al decir de Borges, dice, no se puede obligar a una persona, leí por ahí en algún momento, y dice, porque tampoco se la puede obligar a ser feliz. O sea, ¿no? El libro como un camino hacia la felicidad, que yo realmente creo que es así, nomás. Que te permite una compañía. Yo es más, Juan Cruz, mira, tengo un tic, que es que yo salgo con el libro en la mano. Vos me decís, ¿y para qué? ¿A dónde va? A ver, a veces me sirve porque a veces voy a hacer una cola al banco o a hacer alguna cosa, uno va y justo espera y tiene, ¿no? El libro ahí. Pero además porque, no sé, me siento acompañada, parece que llevo una persona ahí. Esto es increíble, o que llevas como una voz. Después una vez haciendo terapia, yo que soy bicha del diván, me acuerdo que me preguntó un terapeuta mío por qué era así o qué sentía yo con eso, y le dije, porque es un refugio. Uno se mete ahí, si es ficción es otra vida. Si es para estudiar algo que a uno le interesó, porque ya de más grande uno va estudiando lo que le interesa, digo, te metes en otro tema, qué sé yo, no sé, como dice Juan Cruz, el arte en no sé qué, o la vida de el escritor o el pintor, ¿no? A través de las pinturas, o no sé, libros de de cocina, de los temas más variados que nos podemos imaginar. Que la verdad que en eso es una creación increíble, ¿no? El libro. Y esto que siempre dicen, ¿no? Y ya desaparece, yo soy de los optimistas que piensan que no va a desaparecer nunca, porque es como la humanidad. Y creo lo mismo que dice Juan Cruz, que este recorrido fue interesantísimo y que ya lo seguiremos, Juan Cruz, en algún momento, y en algún otro momento te voy a invitar al café mío también, que va los jueves en general de 19:30 a 21, para que nos cuentes
también esto y otras cosas que seguramente se les van a ocurrir preguntar a los que asisten al café, porque es muy interesante ir ahondando en todos estos temas. Así que nada, Juan Cruz, te agradecemos de todo corazón, Guille y yo. Sabés que acá la radio y el Café Literario Adela quedan siempre abiertas para vos cuando quieras difundir tus proyectos, contarnos lo que estás haciendo, y te agradecemos muchísimo. Sabés que hay mucha gente, Juan Cruz, antes que te despidas, que te manda saludos, que agradece por esta entrevista en el Café Literario, no solo de Argentina, porque la radio es mundial. Entonces de pronto tenemos a Adriana, que es de aquí del centro, que manda saludos, igual que Silvia, igual que Susana del barrio Pompeya. Tenemos gente como una amiga de Concordia que está escuchando, dice: linda jornada de miércoles junto a la literatura, hoy con la interesante entrevista a Juan Cruz. Y de ahí, por ejemplo, podemos saltar con María Vanessa, que nos manda saludos con 6 grados bajo cero, nos pone ahí -6, está disfrutando del Café Literario en Canadá, ¿no? Desde Montreal, mira vos, ahí está en sintonía. Carla, que está en Capital Federal, que le invitamos para el día de mañana, Carla Maieli. Nivia Lancelotti, que nos está escuchando desde Venecia, Italia. Bueno, y así sigue la lista de amigas y amigos que, bueno, Tete desde México, Tete Lugosam también, Gladys aquí de Mar del Plata, Paula Selva de Capital Federal, Fernando de aquí de Mar del Plata, bueno, y así mucha gente que, como Adela bien lo decía, también te está agradeciendo por esta linda charla y este café radial. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio, fue un placer. Gracias. Quedamos entonces, a todos los invitamos a seguirnos, a escucharnos en la radio, a estar los jueves en Café Literario Adela o el viernes en el Brindis. Vos también, por supuesto, ahora te voy a mandar la invitación por si quiere venir Juan Cruz, ahora le voy a decir. Y bueno, Guille, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, Ade, Pablo, y que muchos éxitos. Yo voy a estar ahí, brinden por mí, que yo voy a estar ahí con ustedes en este hermoso encuentro que van a realizar. ¿Sí? Claro que sí. Abrazos. Chau, chau. Bueno, Adela Sánchez Avelino, Pablo Celentano, bueno, hoy con Juan Cruz, ahí como invitado especial, y ustedes del otro lado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Quédate en la sintonía de GDS, la radio que nos une. Hoy vamos a estar con la Estación de los Sueños, sí, a las 22 horas pasaditas, las 22, te vamos a estar acompañando. Ahora muy buena música, noticias y vos como principal protagonista.